Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Hoy, miércoles, mitad de semana, 18 de marzo del 2026, de que voy a estar dialogando, conversando con ustedes durante las próximas 2 horas. Tregua en el PNP. Gobernadora dice no contestará más ataques. Oficialmente convocados los senadores a la vista de interpelación de Domenech. Y él está citado como secretario de la Gobernación y director de AFAF. Dudas en la Cámara de Representantes sobre los datos presupuestarios y las finanzas del gobierno. Gobierno entregó al Senado facturas del licenciado Antonio Zagardía, pero no la información contributiva. Además, jueza Taylor Swain deja en vigor el cargo en la tarifa de la luz para pagar las pensiones. Se siente el primer efecto de la guerra en Irán. Piden un aumento de 4% en la tarifa de la luz para los próximos 3 meses. Y Trump aprueba exención de las leyes de cabotaje por 60 días. Converso hoy con Mari de Kilómetro Cero sobre el más reciente informe de esa organización. Ignorancia deliberada, el fracaso sistémico de la reforma de la policía de Puerto Rico. Además, hoy, edición final del análisis del Clásico Mundial de Béisbol y el Premundial FIBA Femenino con Javier Gorbea. Y además, hoy converso con Isabel Ramos sobre la obra de teatro Out of Stock, sin inventario. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenido, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son exactamente las 3:59 de la tarde. Déjenme aquí un segundito. Las 3:59 de la tarde de hoy, miércoles, mitad de semana, 19 de marzo del 2025, aquí en vivo como todos los días de lunes a viernes, en vivo desde el estudio ATH Móvil Powered by Evertech, en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, también en vivo en la página web de esta emisora, radioisla.tv, el canal de YouTube de Radio Isla, la página de Facebook y también en la página de Facebook de este servidor, facebook.com/AcevedoVilá.net. Rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes. No voy a hacer mención de deporte porque tenemos hoy la última participación de Javier Gorbea en los temas de deporte de anoche. Grandes victorias anoche. Les recuerdo que ya regresó lo que pues ya es más que un podcast, es un programa diario de análisis de la Z a la A con la licenciada Zoela Boy. El episodio de hoy ya está disponible en nuestro canal de YouTube. Bueno, ¿habrá una tregua? ¿Será una tregua que durará? Vamos al desarrollo de los temas sobre la guerra dentro del PNP durante fueron evolucionando en la mañana de hoy. Hoy nos despertamos con la primera plana del periódico El Nuevo Día. No te llegaron los clips, pues está bien, lo siento. Yo aquí dice que los envié, no sé. Déjame volver a chequear aquí. Aquí los tengo como sent perdonen, a radioislatv@gmail.com. Tienen que estar perdidos en la ciberesfera, como sea. Bueno, primera plana del periódico El Nuevo Día. Guerra interna en el PNP compromete su futuro electoral. Analistas coinciden en que los ataques personales entre Jennifer González y Tomás Rivera Chatz, sumado al silencio de otros líderes de La Palma, debilitarían a la colectividad de cara al 2028. La historia adentro se titula Crisis interna sacude al PNP. Mientras siguen los intercambios públicos entre la gobernadora y Tomás Rivera Chatz, hay silencio entre sus compañeros del partido. La nota destaca lo que destaqué en el programa de ayer, lo que destacamos hoy y yo en análisis de la Z a la A, y no voy a repetir lo que sucedió ayer. Pero sí me llamó la atención que
que la nota de Gloria Ruiz Quilan dice que nadie en el PNP quería hablar. Y eso lo hemos notado. No ha salido, pero particularmente no ha salido nadie a defender a la gobernadora. Ha salido gente diciendo que están preocupados, pero yo no he escuchado a nadie decir, la gobernadora tiene razón, Tomás está mal, Tomás, no sé. Leo de la nota del Nuevo Día. El Nuevo Día intentó contactar ayer, martes, a 7 miembros de la cúpula del PNP, pero solo halló silencio. El comisionado electoral, Aníbal Vega Borges, fue el único que contestó la llamada e indicó que no quería opinar sobre eso cuando se le preguntó sobre la pugna entre González y Rivera Chat. La vicepresidenta de la colectividad y secretaria de Estado, Rosacheli Rivera, los alcaldes de Bayamón y San Juan, Ramón Luis Rivera Cruz y Miguel Romero, respectivamente, el secretario general del PNP, Jorge Santini, y el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, no contestaron llamadas de este medio a peticiones de entrevista a través de sus respectivos portavoces. Quien único habló fue Johnny Méndez, pero no fue porque se hizo disponible, es que estaba en una vista presupuestaria y la prensa lo cogió y pues dijo unas declaraciones de que él iba a hablar con los dos y estaba hablando con los dos. Pero me impactó mucho ese silencio cuando esta controversia ya lleva básicamente una semana entera. Aunque la declaración de guerra de parte de la gobernadora ocurrió el viernes pasado en una entrevista temprano en la mañana, pero ya la citación, de lo cual voy a hablar ahorita, a Francisco Dómenes, todo esto, o sea, llevamos básicamente una semana y media y silencio total del liderato del PNP. Esa primera plana vino acompañada de un post en sus redes sociales, uno de esos Buenos Días Puerto Rico, lo puedes poner ahí, el Buenos Días Puerto Rico de Tomás Rivera Chat. Este es larguísimo, ustedes no lo pueden leer ahí en pantalla, pero para que vean cuán largo es. Pero sí se los voy a mencionar y resumir. Son básicamente 2 puntos y después ahí da unas descargas que no tienen nada que ver con estos temas. 2 puntos. Es oportuno aclarar unos puntos, dice Tomás Rivera Chat. 1. En la Asamblea Legislativa no hay detenidos ni pendientes proyectos de administración emblemáticos o fundamentales. Y por ahí sigue diciendo que los proyectos de la gobernadora están o se han aprobado o están en vistas públicas, que no hay ninguna agenda de detenerlos, de obstrucción. Evidentemente, que en ese primer punto, Tomás Rivera Chat lo que está es contestando las acusaciones de la gobernadora de que él está saboteando su gestión gubernamental. Y le tengo que decir que tiene razón. Yo creo que los únicos 2 proyectos que la legislatura le colgó, el Senado le colgó a la gobernadora, es el de los vehículos todoterreno, que había oposición de medio mundo, y el de la palguera, que nadie entendía que de verdad, o sea, todo el mundo entendía que eso era una acción para favorecer a su familia. Y que, como ha dicho Tomás Rivera Chat, ninguno de los dos eran programáticos. No estaban en el programa de gobierno del PNP. Todo lo demás que la gobernadora ha enviado, yo creo que se le ha aprobado o está en curso. La reforma contributiva fracasó por culpa de la administración y la Junta de Control Fiscal la frenó. De eso también voy a hablar hoy. Así que creo que ese primer punto es diciendo, no, aquí hemos hecho nuestro trabajo. Añado yo, si no hay un impacto de movidas legislativas de la gobernadora, es porque ha presentado muy poco. Es porque la gobernadora no ha enviado a la Asamblea Legislativa proyectos verdaderamente transformadores, más allá del de reforma contributiva, con los problemas serios que ha tenido. Ahora, vamos al número 2, que es donde la cosa se pone caliente. Número 2, en cuanto a mi partido, y es como un multiple choice, un examen eso de selección múltiple. A, defender a Francisco Dómenes, a Politán y a sus clientes de millones de dólares en contratos. B, conceder, legislar u ordenar privilegios familiares, personales o contratos y hacer alardes de todo eso en podcast. C, creer que las victorias del partido son el resultado de virtudes o atributos estrictamente personales y no por el trabajo sacrificado de nuestro equipo político electoral sumado a la confianza de los electores. No es defender al PNP ni a la estadidad. Vamos a ver esos 3 puntos. El primero, obviamente, dirigido a Francisco Dómenes. Yo les dije ayer que yo interpretaba que uno de los posts del presidente del Senado ayer era una adelanto, advertencia de los temas que él quiere traer a la sesión de interpelación del próximo martes. Y este primer punto es obvio que el presidente está reviviendo o manteniendo vivo el tema de la relación de Francisco Dómenes con la firma Politán.
El segundo, conceder, legislar u ordenar privilegios familiares. Para mí, ahí se refiere a la gobernadora y la parguera. Personales o contratos. Yo lo dije hoy en el podcast con Zoé. Yo no quiero pensar que Tomás tiene información de que la gobernadora esté presionando para contratos. Ahora, es post populi y es una acusación que se le ha hecho de que Francisco Domenech sí presiona para contratos. Así que yo creo que ese B, conceder, legislar u ordenar privilegios familiares, ese es para la gobernadora. Personales o contratos, eso es para Francisco Domenech. Y hacer alardes de eso en podcast, me imagino que se refiere a la gobernadora. Y obviamente creer que las victorias son personales de ella, eso es directamente a la gobernadora. Pero no se ha acabado. Dice luego, para alguna gente la palabra aliado es sinónimo de socio y tratan de confundir su significado. Hay socios activos y pasivos por ahí polulando. Ese es el verdadero miedo. Y para mí ahí claramente se refiere a Francisco Domenech y todo este rumor que Francisco Domenech es una especie de socio pasivo de Politank. Y acaba diciendo, se pidió el voto para servir, no para ser servido, y ese es nuestro compromiso. Y después entra en otros detalles que no es necesario discutir ahora. En medio de todo eso, la gobernadora entonces envía un comunicado de prensa. Bueno, después de este post de Tomás Rivera Chat, en el que básicamente podemos interpretar que declara una tregua. No lo voy a leer completo, ya el Metro lo llama así mismo, alto al fuego. González Colón intenta frenar la guerra con Rivera Chat. Dice el comunicado de prensa, la gobernadora dejó claro que no continuará con la controversia pública que ha mantenido al día de hoy el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat. Primer comentario es como si el único que hubiera hablado es él, porque él ha hecho expresiones, pero la que lo declaró candidato a la gobernación fue ella el pasado viernes, y la que lo elevó a otro nivel fue la gobernadora el pasado viernes. Afirmando que los conflictos necesitan dos para existir, la gobernadora y presidenta del PNP dijo en la mañana de hoy, lo dicho está, el pueblo sabe lo que he expresado y hay mucho trabajo por hacer. No voy a perder tiempo en esas distracciones constantes que no benefician a la gente. Sus expresiones, tal y como lo advertí, buscan desviar la atención y mantener la controversia, pero no permitiré eso. Y entonces más adelante dice, no voy a citarlo completo, pero más adelante dice, que quería la frase, menos ruido, más resultado. Quien esté en posiciones de responsabilidad debe actuar como tal y defender la política pública. Puerto Rico quiere trabajo en equipo, por eso los alcaldes de todos los partidos pueden dar fe de lo que estamos haciendo y de la apertura que existe. Luego de eso no ha ocurrido más nada que yo sepa. Antes de entrar aquí, cotejé a ver si había habido un buenas tardes Puerto Rico del presidente del Senado. ¿Cuánto va a durar esta tregua? Desconocemos. ¿Por qué la gobernadora decidió la tregua? ¿Esto estaba planificado desde el viernes por la mañana? No sé. Puede ser que simple y sencillamente la gobernadora entienda que ya le hizo el daño suficiente que ella quería hacerle a Tomás Rivera Chat, que ya ella mandó el mensaje de que yo no me voy a quedar callada y que no es necesario seguir. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que la gobernadora se sintió sola y se dio cuenta que sola no puede ganar esta guerra. Y de alguna forma, pues, trató de cantar victoria hoy diciendo, pues, ya yo logré lo que quería. Me parece un poco a Donald Trump con la guerra en Irán, que no sabe cómo cantar victoria y que está solo, que no consigue que los aliados se le unan. Así que, pero vamos a ver cuánto dura. Y el cuánto dura, hay que recordar que el martes es la citación a Francisco Domenech. Y curiosamente, hoy miércoles, presumo que después de este comunicado de la gobernadora, la secretaria del Senado, su secretaria, Jennifer Martínez, envió una convocatoria a la Comisión Total a todos los senadores. Si puedes poner ahí la primera página, es de 2 páginas, pero a mí me resulta sumamente interesante porque le cita a todos los senadores qué fue lo que se aprobó el jueves 12 de marzo, el jueves pasado, cuando se citó o se autorizó citar a Francisco Domenech. Lo primero que llama la atención
es que Francisco Domenech está citado en su doble capacidad: secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, AFAP. Eso fue una decisión de la gobernadora, darle los dos puestos. Por ende, el argumento de la gobernadora de que me están citando a mí porque él es mi mano derecha, él es mi alter ego, es parcialmente cierto, pero ya lo nombró secretario de AFAP. Y a los secretarios de gabinete se les cita para interpelación a cada rato. No a cada rato, pero durante este siglo varios secretarios han sido interpelados. Así que es curioso que en la citación es en las dos capacidades. También dice la moción que fue aprobado por unanimidad que al tener esos dos cargos, convirtiendo su cargo en el eje central de la política fiscal, financiera y administrativa de la presente administración. Dice que se le está citando a los fines de que Francisco Domenech rinda cuentas comprensivas sobre la implementación y cumplimiento del plan fiscal del gobierno, de las corporaciones públicas y el cumplimiento con el marco jurídico en el gobierno en su totalidad. Y entonces aquí que también está interesante. Dice, así como sobre la efectividad y los resultados de la orden ejecutiva 2025-008, que es la orden ejecutiva que firmó la gobernadora, la que le dio amplios poderes a Francisco Domenech, poderes que no ha tenido ningún secretario de la gobernación anteriormente. Y dice, mediante la cual la gobernadora estableció los deberes, funciones y responsabilidades del secretario de la gobernación como instrumento de coordinación y dirección ejecutiva. ¿Cuáles son los asuntos, según la moción, que se van a considerar? El estado de la reforma gubernamental y la reorganización de la rama ejecutiva. Curiosamente, esa encomienda se la dieron a la esposa de Francisco Domenech, a Verónica Ferraioli. Su cumplimiento con las leyes que regulan el marco gubernamental. Eso abre la puerta a cualquier asunto de conflictos de interés o lo que sea que Tomás o algún senador quiera levantar. Legislación programática, así como aquellas de administración, incluyendo sin limitarse a la reforma contributiva y su impacto en las finanzas públicas, el sistema de permiso y la agilización de trámites. Asimismo, se atenderá lo relacionado a los procesos de contratación y subastas del gobierno de Puerto Rico y corporaciones públicas. Y les recordaré que en esa orden ejecutiva, y lo discutí aquí cuando empezó el cuatrenio, en esa orden ejecutiva, la gobernadora le da unos poderes a Francisco Domenech, que no ha tenido ningún secretario de la gobernación, para prácticamente aprobar y no aprobar contratos. Así que ahí está lo que dice, lo que le van a incluir. Entonces, sigue de los temas que le pueden preguntar: los nombramientos de empleados, ascenso y retiro en el servicio público, la gestión y el desembolso de los fondos de reconstrucción federal, el cumplimiento con las metas de ingresos, gastos y proyecciones del plan fiscal, la situación fiscal de las corporaciones públicas, y entonces el lenguaje zafacón que se pone en muchos de estos documentos, y cualquier otro asunto relacionado con las funciones del compareciente en ambas capacidades que los senadores estimen pertinente plantear. Así que cuando uno ve, primero está citado en sus dos capacidades, eso debilita cualquier argumento que pueda levantar la gobernadora de privilegio ejecutivo o de que me están citando a mí, lo cual, vuelvo y repito, sí es parcialmente cierto. Y la citación, como ya sabemos, es para el próximo martes a la 1 de la tarde. Veremos si la tregua declarada hoy por la gobernadora dura o no dura, porque pues ya sabemos que el próximo martes y de aquí al martes pues habrá especulaciones. Ya pues la especulación, si la gobernadora lo va a acompañar, si no lo va a acompañar, si el resto del gabinete lo va a acompañar, si no lo van a acompañar. Pero el día importante será ese próximo martes, donde habrá que ver si la tregua termina. Tengo que decirlo, Tomás Rivera Chat ha creado unas expectativas altísimas de esta interpelación. Tomás Rivera Chat le ha declarado la guerra a Francisco Domenech prácticamente desde el primer día. O sea, yo creo que en el primer mes o en el segundo mes de esta administración, ya Tomás estaba haciendo señalamientos sobre Francisco Domenech. El tema de la relación de Francisco Domenech con Politán ha sido un tema que reiteradamente
lo ha levantado el presidente del Senado y que los rumores ahí en la calle son fuertísimos y lo que no hay duda, aparentemente, y lo ha dicho el propio Tommy, es que desde que Francisco Domenech es secretario de la Gobernación, los clientes de Politán han aumentado vertiginosamente. Y a cada rato, pues uno escucha rumores, ¿no? Que si el contrato se lo va a llevar fulano porque contrató a Politán, y ya tú sabes que si contrató a Politán, se lo van a dar. Esa es la percepción que hay en la calle. Veremos a ver qué pasa el próximo martes. Me parece que a conciencia, Tomás se ha puesto en una situación muy, muy particular. Si Francisco Domenech sale de allí como una persona que domina la cosa pública y no se le puede señalar o demostrar, no se le pone a tartamudear sobre conflictos de interés, sobre contratos, pues Tomás va a quedar muy mal. Así que, aunque hay tregua hoy de parte de la gobernadora, veremos a ver cómo serán los próximos buenos días Puerto Rico, buenas tardes Puerto Rico de Tomás. Aunque hay tregua hoy, el martes no es inescapable que va a haber un enfrentamiento. A menos que de aquí a allá, pues Tomás retire las armas y sea simple y sencillamente una interpelación como muchas de las que ha habido, que el secretario de gabinete, el funcionario público, está allí por horas, contesta preguntas, pide permiso para ir al baño, le traen agua, pero la mayoría de las interpelaciones quedan en nada. Hay algunas que recordamos, por ejemplo, la primera nominada por Pedro Pierluisi para secretaria de Educación fue interpelada en la Cámara de Representantes y la participación fue tan desastrosa que básicamente selló su futuro y pues nunca fue confirmada por el Senado de Puerto Rico. Paralelamente a esto, comienza otro proceso, que este es sustantivo, y es el proceso presupuestario que tiene como trasfondo la reforma contributiva y tiene como trasfondo el reintegro reintegrable, el incentivo reintegrable, como le llaman, o el reintegro reintegrable, como le llaman los chicos o los manganzones, porque chicos ya no tienen nada de puestos para mañana. Ayer hubo la primera vista del proceso presupuestario en la Cámara de Representantes. Cuando usted ve que los periódicos principales del país tienen el mismo titular, usted puede concluir qué fue lo que pasó allí. Veamos ahora el titular del periódico, a ver cuál es el primero que tengo aquí, del periódico El Vocero. Si puedes poner ahí el periódico El Vocero, titular del periódico El Vocero, piden cuentas sobre las finanzas del gobierno. En el inicio de la discusión del presupuesto para el año fiscal 2026-27. Tiene una foto del presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Eddie Charbonnier, y una cita del presidente de la Cámara, que vale la pena leer aquí. Espérense un momentito que se me fue de mi pantalla. Para parte de los ingresos del gobierno han disminuido, específicamente en el área de los arbitrios de auto. Tenemos que tomar en consideración que muchos de estos ingresos altos que ha tenido el gobierno por los pasados años han sido precisamente la inversión de los fondos federales que van a ir reduciéndose. Eso es una de las expresiones que hizo el presidente de la Cámara de Representantes. Veamos el titular del periódico El Nuevo Día. Cámara exige un panorama fiscal claro. Si te puedes poner la del Nuevo Día. El presupuesto propuesto para el próximo año fiscal sería de 13.180 millones, un incremento de 85 millones respecto al vigente. En conclusión, en esa vista ayer, y aquí sí que es una diferencia sustantiva de las que se deben tener, se desprende que la Cámara de Representantes, sus líderes principales en este tema, el presidente de la Cámara y el portavoz de la Cámara, no quedaron convencidos. Se quejaron de que no le han entregado el borrador de presupuesto que el gobierno le entregó a la Junta de Control Fiscal. Nota al calce de profesor. Eso ya se resolvió, que lo tienen que entregar. Eduardo Batia presentó en el 2017 una demanda reclamando precisamente el borrador del presupuesto que Ricardo Rosselló le había enviado a la Junta de Control Fiscal, que se negaban a entregarlo. Y en un proceso que duró mucho tiempo, el Tribunal Supremo concluyó que había que entregárselo. Así que yo no entiendo por qué Eddie Charbonnier se queja si lo que tiene que hacer es exigirlo formalmente.
se quejaron o plantearon que cómo es posible aprobar presupuestos y hacer reformas contributivas si no hay unos estados financieros auditados. Y reclamaron que les dijeran dónde están los números para poder hacer una reforma contributiva y dónde está el reintegro reintegrable. Así que mientras está la pelea personalista de egos, de pura lucha del poder con el presidente del Senado y la gobernadora, hay planteamientos serios del otro cuerpo sobre los procesos fiscales y financieros del gobierno de Jennifer González. Regreso con más luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas Lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas Lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:26 de la tarde de hoy, miércoles 18 de marzo del 2026. Bueno, a veces se nos olvida que lo que llevó la pugna entre Tomás Rivera Chat y Jennifer González y triangulando y Francisco Domenech fue un encontronazo entre el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, y el senador Antonio Sagardía, reconocido abogado, estadista, PNP, quien fue secretario de Justicia bajo el gobierno de Luis Fortuño, y quien ha sido una persona que siempre ha sido muy accesible a la prensa. Y la cronología es la siguiente. El lunes de la semana anterior es que la Secretaría de Justicia hace el anuncio de que procede una investigación preliminar criminal contra la secretaria hasta entonces secretaria del Departamento de la Vivienda. Eso provoca un cambio en las actitudes de Tomás Rivera Chats, que el jueves de anterior había dicho que no se iba a meter en el tema de vivienda porque lo estaba investigando la Cámara, y lo estaba investigando el Departamento de Justicia. Pero cuando Justicia dice nos vamos a mover a una investigación más profunda y esta investigación dura 90 días, Tomás cambia de actitud y hace unas entrevistas en las cuales, tengo que decir, no usó el lenguaje insultante ni nada de eso, pero dijo lo que mucha gente pensaba, que esto estaba extendiendo demasiado la controversia, que 90 días era demasiado y que aunque no lo llegó a decir de esa forma, usted podía interpretar que en sus entrevistas lo que estaba diciendo es: alguien debería decirle a Ciari que renuncie. Eso provocó que Antonio Sagardía se fuera de Media Tour a defender a Ciari, y en una de esas entrevistas dijo que él defendía a Ciari de la misma forma que Tomás había defendido al ex senador Héctor Martínez cuando fue acusado a nivel federal, que inclusive recordarán, Tomás era presidente del Senado y llevó al grupo de senadores PNP en una guagua al Tribunal Federal. Eso provocó la ira de Tomás Rivera Chat, quien entonces levanta el cuestionamiento
de cuántos contratos tiene Antonio Sagardía y si Antonio Sagardía no está usando los contratos gubernamentales para, de alguna forma, actuar como abogado de Ciari. Ahí se da el primer encontronazo donde simple y sencillamente Tomás le pide a 5 agencias del Ejecutivo que alegadamente tienen contratos con Antonio Sagardía que le envíen al Senado sus facturas. Si mi memoria no me falla, eso ocurre un martes. Ese mismo día, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza dice que se va a cumplir con la petición por carta de Tomás Rivera Chat. Ese mismo día, el secretario de Educación dice, yo voy a cumplir, es más, ya tengo las facturas casi listas. Al otro día, Tomás publica uno de sus famosos Buenas tardes, donde dice que tiene información de que el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, ordenó que no se entregaran las facturas y que si eso era cierto y no se entregaban las facturas el jueves, lo iba a citar a vista de interpelación. De ahí la versión de Fortaleza cambia por voz de la propia gobernadora, donde la propia gobernadora dice, lo que pasa es que nos hicieron la petición por carta del senador, no a través de una moción o una petición del cuerpo, que es como se debe hacer. No voy a entrar en las diferencias de entre una forma y la otra, lo cual a muchos nos dio la impresión de que Tomás tenía razón. Quien había ordenado que no se entregara la factura había sido Francisco Domenech, y entonces pues dijeron, tiene que hacerlo por petición, y entonces el jueves de la semana pasada, por petición, piden las facturas de Francisco Domenech. Ese es el mismo día que citan a interpelación a Francisco Domenech. Digo, piden las facturas de Antonio Sagardía. Ese es el mismo día que interpelan a Francisco Domenech. Pero además de pedir las facturas de Antonio Sagardía, le hacen una petición separada al presidente, al secretario de Hacienda, para que entregaran no las planillas, pero información contributiva de Antonio Sagardía. Finalmente, como pueden ver ahí los que están en video, dice el periódico El Vocero, cumplen con petición informativa sobre contratos de Sagardía. Sí, las 5 agencias entregaron la factura. Presumimos que terminaron de entregarlas ayer. Veremos lo que hace ahora Tomás Rivera Chat con esa factura. Presumo que las estará examinando. Si pasan los días y usted no escucha nada, pues quiere decir que no encontraron nada allí. ¿Qué está buscando qué está buscando Tomás Rivera Chat? Pues, primero, cuánto de verdad ha facturado, cuántas horas le dedica y ver si de alguna forma puede pillar lo que mientras está facturando horas estaba en alguna estación de radio defendiendo a Ciari o haciendo algo de eso. Pero nada, esas se entregaron. Sin embargo, como nos dice El Nuevo Día en su edición digital, no está en la edición del periódico de hoy, no entregaron la información contributiva. Si te puedes poner ahora el clip del Nuevo Día, Departamento de Hacienda no entregó al Senado la información contributiva de Antonio Sagardía. Hasta esta hora, esto fue un post de anoche, esta es una nota a las 11:10 de la noche, de anoche, valga la redundancia, en la edición digital del Nuevo Día, no está en la edición impresa. Hasta ahora no hemos visto ninguna reacción oficial del Senado o el presidente del Senado. El secretario de Hacienda dice que no entregó la información. Bueno, primero voy a decir cuál fue la información. La petición 2026-36 dirigida al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, el senador requería responder si Sagardía había cumplido su responsabilidad tributaria, incluyendo los pagos realizados, si alguno, a empleados o por servicios prestados, contratistas independientes. Interpreto que no pidieron las planillas, pero pidieron la información que está dentro de las planillas. Y entonces el secretario Pantoja contesta diciendo, la determinación se fundamenta en la sección 1101B del Código de Rentas Internas, según enmendado, que exige salvaguardar la confidencialidad de la información contributiva. Además, dicha información está protegida por la Constitución de Puerto Rico, que reconoce la expectativa razonable de intimidad de los contribuyentes sobre dicha información. Ok. Y por ende, no se ha entregado la información. Yo desconozco si el código se ha enmendado posteriormente, pero,
En el año 2006, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió un caso que se llama Rullán versus Fals Alzamora. No es Rullán el que fue secretario de Salud, es un licenciado Rullán. El Senado estaba llevando a cabo una investigación sobre WIPR y sus finanzas, y el licenciado Rullán y su esposa tenían contratos con WIPR, y como parte de la investigación, la comisión senatorial, no una petición del cuerpo, la comisión, y como parte de una investigación, pidió las planillas. El licenciado Rullán y su esposa se enteraron y fueron al tribunal para impedir que se entregaran. En ese momento, la ley, y yo creo que lo sigue diciendo, dispone que aunque nuestras planillas son confidenciales, se le pueden entregar a una comisión legislativa si como parte de una investigación las piden. Eso dice la ley. En aquel momento, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió lo siguiente, y me estoy poniendo el sombrero de profesor. Curiosamente, mañana entramos a este tema en mi curso de separación de poderes aquí en la Escuela de Derecho de la UPR. Y miren lo que dice, porque yo creo que en esta Tommy falló. Así, cuando la rama legislativa pretenda obtener copia de ciertas y determinadas planillas de contribución sobre ingresos en el curso de una investigación, tiene a su haber dos mecanismos. Puede acudir directamente a los tribunales para obtener una orden que requiera la entrega de la información solicitada de acuerdo a las normas pautadas en la jurisprudencia. Mediante el uso de la vía judicial debe cumplirse con los requisitos de autoridad legal, pertinencia y relación razonable con el objeto de la investigación. Cabe puntualizar que dicho mecanismo no exime a la rama legislativa de notificarle al individuo afectado sobre dicho requerimiento. Ok, si quieres ver la planilla, dice el tribunal, en este caso del 2006, Tribunal Supremo, en el caso del 2006, que si quieres ver las planillas, puedes ir al tribunal, tu comisión legislativa, y le pides al tribunal que lo convences que las planillas son importantes para una investigación legislativa, pero le tienes que notificar al contribuyente. Ahora, da la alternativa que vayas directamente a Hacienda, pero dice lo siguiente. Por el contrario, si decide emitir una citación para que el secretario de Hacienda entregue ciertas y determinadas copias de las planillas contributivas relacionadas con una investigación, la persona afectada debe ser notificada formalmente de tal requerimiento por la referida comisión. Dicha notificación deberá ser emitida con razonable anticipación y contener lo siguiente: información específica y detallada que exprese la razón, el propósito y la pertinencia de la solicitud, a la luz de la investigación que se esté llevando a cabo y la disposición legal que faculta a la comisión legislativa en cuestión para realizar tal requerimiento. Lo anterior permitirá que el ciudadano tenga una oportunidad razonable de cuestionar dicho requerimiento ante la autoridad judicial competente si se siente agraviado. Así que, número 1, Tomás no siguió el proceso que estableció el Tribunal Supremo cuando se trata de información contributiva. Número 2, el secretario tiene parcialmente la razón. Es cierto, nuestras planillas son confidenciales, pero una comisión bajo un proceso investigativo, aquí que sepamos, no hay una resolución para investigar a Antonio Sagardía y sus negocios con las agencias de gobierno. Así que primero, no hay una investigación legislativa. Y número 2, no se siguió el proceso que estableció el Tribunal Supremo en el caso de Rullán versus Fals Alzamora, caso del 2006. ¿Qué va a pasar ahora? Desconocemos. Tomás podrá citar su pena de desacato al secretario de Hacienda, podrá aprobar una resolución investigativa, podrá ir al tribunal a pedir que el tribunal le ordene al secretario que entregue, pero si va a seguir la jurisprudencia, lo establecido por el Tribunal Supremo, tiene que notificarle en cualquiera de los mecanismos a Antonio Sagardía, y Antonio Sagardía tendría la oportunidad de decir si está de acuerdo que se entregue su información contributiva o si no está de acuerdo. Regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son exactamente las 4:42 de la tarde de hoy, miércoles
Estoy buscando por aquí un papel, pero ya mismo lo encuentro. De hoy miércoles, allá encontré la información, de hoy miércoles 18 de marzo. Antes de pasar a los próximos temas que voy a discutir y analizar con ustedes, muchos animales abandonados necesitan de tu ayuda para tener una oportunidad de vida. Ángeles Sin Voz rescata y rehabilita animales de nuestras calles para buscarles un nuevo hogar. Tú puedes hacer la diferencia. Visita aportaconathmóvil.com y busca Ángeles Sin Voz. Tu donación puede salvar una vida. Bueno, vamos ahora. Ayer fue martes de energía, pero hoy hay varias noticias, algunas que han ocurrido durante el día de hoy o ayer después de la tarde, después de que terminamos el programa. En martes de energía, Ramón Luis y yo les decíamos que era casi seguro que Luma, y la realidad es que no es Luma. Luma es quien tiene que pedirlo, pero Luma básicamente es el portavoz de lo que le dice Genera. Habíamos dicho, va a venir una solicitud de aumento en la tarifa por la situación de la guerra de Irán y los costos del petróleo. La gobernadora, honestamente, y esas son errores imperdonables, la gobernadora dijo la semana pasada que eso no nos iba a afectar porque nosotros no traíamos, primero teníamos menos dependencia de petróleo, lo cual es cierto, pero que nuestro petróleo no venía de esa área. Lo cual me recordó cuando aquel que era secretario de salud dijo que el COVID no iba a llegar acá porque nosotros estábamos bien lejos de China. El petróleo y sus derivados son un commodity, se venden en el mercado y lo que pasa en Irán tiene efectos sobre el petróleo que sale de Estados Unidos. O sea, eso es así. Y lo mismo pasa con el gas natural. Ahí hay unos criterios más por regiones. Bueno, para resumir, Luma anoche le pidió a el negociado de energía que aumente básicamente en un 4%, el equivalente de 1 centavo kilovatio hora. Si puedes poner ahí la nota del periódico, el clipping del periódico El Nuevo Día, edición digital. Luma Energy pide un aumento de 1 centavo por kilovatio hora en la factura del conflicto en Mediano Oriente, en la factura en medio del conflicto de Medio Oriente. Y le tengo que decir, esto era anticipable, o sea, esto no es culpa de la gobernadora, no es culpa de Luma, no es culpa de Genera, en la medida que producir energía está más caro porque el barril de petróleo sigue subiendo. Sabíamos que nos lo iban a pasar. ¿Cómo funciona esto? Tuve que preguntarle a Ramón Luis para que me explicara bien. Esta petición la hace Luma, pero esto es Genera. Genera tiene que hacer un cálculo de cuánto cobró para comprar combustible durante enero, febrero y marzo versus cuánto había presupuestado. Y en segundo lugar, tiene que hacer una proyección de cuánto va a costar el combustible durante los próximos 3 meses. El efecto de eso es que están pidiendo un incremento en los abonados residenciales de 4% para que el kilovatio hora sube de 26.23 centavos a 27.29 centavos. Los aumentos solicitados para clientes comerciales e industriales pequeños, medianos y grandes son de 3.6%, 3.9% y 4% respectivamente. ¿Qué va a decir el negociado de energía? Pues definitivamente no lo podemos anticipar, pero yo no quiero que me piensen que yo estoy a favor de que nos aumenten la luz, pero es la realidad. La realidad es que está subiendo hoy el barril del petróleo porque el barril del petróleo anda por $108. Se proyecta que la gasolina va a seguir subiendo y todo esto es consecuencia de decisiones y acciones allá en la guerra del Golfo que no da señales de mejorar. Como cuestión de hecho, hoy hubo un ataque en Irán a el mayor yacimiento de gas natural del mundo, pero es un yacimiento de gas natural que comparte Irán con Qatar, que es uno, entre comillas, aliado de Estados Unidos. Y leo del periódico El País, la guerra de Oriente Próximo vive este miércoles una importante escalada con el primer bombardeo en casi 3 semanas contra instalaciones iraníes de producción de energía. Se trata de plantas petroquímicas en el gigantesco Pars Sur, el mayor yacimiento de gas natural del mundo, y que Irán comparte con Qatar.
Ni Israel ni Estados Unidos han reivindicado el ataque, o sea, oficialmente no han dicho que fueron ellos, pero la prensa de Israel lo atribuye a el gobierno de Israel en coordinación con el gobierno de Estados Unidos. Ha tenido 3 consecuencias inmediatas. Los precios del barril de Brent y del gas se han disparado. Teherán, o sea, Irán ha lanzado represalias contra instalaciones de hidrocarburos de aliados de Washington en el Golfo, y algunos de estos países, como Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán, han criticado el ataque a Irán. O sea, tienes a los aliados de Estados Unidos criticando el ataque de hoy, pero en términos nuestros, aparte de que esto es preocupante, en términos nuestros, ¿qué quiere decir eso? Que el efecto económico, particularmente por el costo del barril de tocino, va increciendo. Altamente peligroso para Puerto Rico. En medio de todo esto, Donald Trump acaba de aprobar algo que ya habíamos adelantado, porque la prensa internacional lo había adelantado. Donald Trump acaba de aprobar una exención de las leyes de cabotaje por 60 días. Primero, para mí esta es la evidencia de que las leyes de cabotaje son malas. Porque esas son las leyes que dicen que para moverse de un puerto de Estados Unidos a otro puerto de Estados Unidos, tú tienes que utilizar barcos de bandera americana y flota de bandera americana. Ya sabemos, porque aquí en Puerto Rico estas son de las grandes contradicciones. Nosotros le compramos el gas natural a Trinidad y Tobago, se le compra un poquito ahora a Estados Unidos, porque no hay barcos que nos traigan gas natural. Y pues lo mismo está pasando, particularmente en la costa este. El presidente ha aprobado esa exención por 60 días. Conocedores me dicen que 60 días no es suficiente, pero como dicen por ahí, del lobo un pelo. Leo de la nota de José Delgado en la edición digital del periódico El Nuevo Día, publicada hace un rato, a eso de a media mañana. El presidente aprobó una dispensa de 60 días en las normas de cabotaje que busca reducir los costos del transporte de petróleo, gas natural y otros productos en medio de la guerra con Irán. La Casa Blanca no había divulgado el texto de la orden, pero por sus expresiones y la reacción de la industria marítima se percibe que es una dispensa bastante general. Acá, en términos de Puerto Rico, dice el profesor y economista José Caraballo Cueto, es la mejor decisión que se ha tomado en la administración de Trump para Puerto Rico. Caraballo Cueto señaló que la decisión puede facilitar de inmediato que Puerto Rico tenga acceso a los 172 millones en barriles de petróleo de la Reserva Estratégica de Estados Unidos que fueron liberados la semana pasada. Cita textual al profesor: la Marina Mercante estadounidense no tiene tanqueros para transportar esa reserva. Se le hacía difícil a Puerto Rico acceder a esa reserva estratégica. Pero además, si se trata, como aparenta, de una dispensa general, la iniciativa permitirá a todo importador de productos estadounidenses transportarlos en barcos extranjeros con tarifas menos costosas. Dice Caraballo Cueto, puede ahorrar costos operacionales a muchas empresas y si es un mercado competitivo, se supone que se pase ese ahorro al consumidor. Mientras la Asociación Marítima Estadounidense, obviamente estos están en contra, sostuvo que la dispensa no reducirá los precios de la gasolina. Así que, del lobo un pelo, vamos a ver qué efecto tiene este. Repito, conocedores de este mundo me han dicho 60 días no es suficiente. Primero porque tienes que conseguir los barcos. Muchos de esos barcos probablemente ya están comprometidos en otras rutas, en otros puertos, y decirle, mira, deja de estar llevando gas natural o deja de estar llevando petróleo de Trinidad y Tobago a otro lugar, pues ahora llévatelo a Luisiana, llévatelo a Texas, a donde sea. Nada. Pero para mí, para Aníbal Acevedo Vilá, que siempre he sostenido que las leyes de cabotaje le hacen un daño a Puerto Rico, que son básicamente una ley proteccionista que niega lo que Estados Unidos alegadamente cree, que es el libre mercado, el libre comercio y la libre competencia, y que nosotros, por ser isla, igual que Hawái, nos afecta de una forma desorbitada. La exención de hoy para mí es una admisión de que esta no es una buena ley ni para Puerto Rico
ni para los Estados Unidos. Me está sonando la musiquita. Cuando regrese luego de la pausa toco otro tema más y converso con Marimari Narváez de Kilómetro Cero y su último informe Ignorancia Deliberada, el fracaso sistémico de la reforma policial de Puerto Rico. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:57 de la tarde de hoy, miércoles 18 de marzo del 2026. Les recuerdo que si no me escuchaste o no me viste en vivo, estoy aquí desde las 3:55, cerca de las 4. Vamos a estar hasta cerca de las 6 de la tarde. Si no me escuchaste, me viste en vivo. Esta edición de Sobre la Mesa y todas las ediciones de Sobre la Mesa se retransmiten por el canal 85 de Liberty a las 10 de la noche. Ya no hay juego del clásico ni el juego de las nenas, así que a las 10 de la noche me puedes ver por Liberty canal 85. Además, la vas a encontrar más tarde, hoy o quizás mañana, en todas las aplicaciones, plataformas que te permiten escuchar podcasts a través del internet, Spotify, Apple Podcasts, Google Play y también en mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vilá, ahí le das a la campanita y recibirás todos los avisos cada vez que haya un video nuevo de Sobre la Mesa y otros videos que de tiempo en tiempo subimos a mi canal de YouTube. Te recuerdo, no para confundirte, que también visite el otro canal de YouTube que tengo con la licenciada Zoela Boy, Análisis de la Z a la A. Lo mismo, escribes Análisis de la Z a la A en el buscador, te va a llevar allí, le das a la campanita. Zoe y yo hemos empezado una nueva etapa. Ahora hacemos un programa en vivo todos los días de 12 a 1 de la tarde y está disponible en nuestro canal de YouTube. Luego va a estar disponible probablemente en otras de nuestras plataformas de redes sociales. Así que pues tienes ahí dos canales que te invito que me sigas a través de YouTube. Y sí, ya estamos cerca de que sean las 5 de la tarde. Son las 5. Ahora en cadena con WLRP 1460. Radio Raíces. Sobre la Mesa en Radio Isla 1320. Bueno, antes de pasar a dialogar con la invitada, que hace tiempo no la tenía aquí en el programa, un último tema del tema energético. Ya le di la mala noticia de que Luma, y vuelvo y repito, es Luma porque así es el esquema, pero esto quien lo está pidiendo es Genera y no es culpa ni de Luma, ni de Genera, ni de Jennifer González. Es culpa de Trump. Por la guerra de Irán, que nadie entiende cuál es su verdadero propósito y que está teniendo unos efectos económicos devastadores y que nadie ve cuál va a ser, nadie ve la luz al final del túnel. Y le dije que hoy la situación se agravó precisamente en lo que tiene que ver con el mercado de combustible. Luma pidió anoche al negociado un aumento de 4% en la factura para los meses de abril, mayo y junio. Eso no quiere decir que le van a dar ese aumento, pero yo me inclino a pensar que no le va a quedar más remedio al negociado que reconocer que el precio ha aumentado. Aumentó el precio de los derivados del petróleo y el del gas natural también. No ha aumentado de la misma forma que el petróleo, pero está aumentando. El gas natural siempre tiene unas tendencias similares a las del petróleo. El barril del petróleo estaba en $106 cuando yo entré aquí a las 4 de la tarde. Pues la otra noticia que les tengo que dar, recordarán, también lo hemos discutido en Martes de Energía con Ramón Luis Nieves, que había un grupo de abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica que había llevado un pleito para decir que era ilegal que se incluyera en la factura una partida para el pago de las pensiones de los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, pues hoy miércoles, la jueza Taylor Swain acaba de desestimar esa demanda. En otras palabras, acaba de validar que se mantenga el cargo en la factura para el pago de las pensiones. Y lo dije anteriormente, pero ahora les voy a citar ahorita del periódico Metro. Aunque Josué Colón dice que él no quiere que se pague las pensiones de la factura, para el récord, el gobierno de Jennifer González le dijo a la jueza Taylor Swain que había que dejar ese pago en la factura. Leo de la nota del periódico Metro
que salió hace a eso del cerca de la 1 de la tarde. Una nota de Fabiana Delpín Rivera. La jueza federal, Laura Taylor Swain, rechazó este miércoles frenar el cobro del cargo provisional en la factura de la luz utilizado para pagar las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica. La determinación se produjo durante una vista ómnibus, lo dijo desde el estrado, así que así de clara está, y después dijo, voy a emitir la opinión. Dice en la nota, por su parte, la Junta de Control Fiscal, junto a la Autoridad de Energía Eléctrica y el sistema de retiro, defendieron la validez del cargo al sostener que forma parte de la estructura de ingresos de la corporación pública y es un mecanismo necesario para garantizar el pago de pensiones en medio del proceso de quiebra. Argumentaron además que permitir que el pleito continúe fuera del título 3 implicaría una interferencia directa que podría desestabilizar la reestructuración. Así que cuando usted escuche por ahí a Josué Colón o a la gobernadora diciendo que no quieren que se paguen las pensiones de la factura, confróntenlo con lo que le dijeron a la jueza Taylor Swain. ¿Saben qué? Yo soy de los que creo que hay que pagar esas pensiones y de algún lugar va a tener que salir el pago de las pensiones. Y luego de esa noticia no muy agradable, vamos a otra noticia tampoco muy agradable. Me acompaña la amiga de Kilómetro Cero, Marimari Narváez. Saludos, Marimari. Saludos, Aníbal. Gracias por invitarme. Hace tiempo que no estabas aquí en el programa, pero sigo lo que haces y lo que hace Kilómetro Cero. El periódico El Nuevo Día les dio una primera plana, si mi memoria no me falla, el lunes. La primera plana del lunes. ¿Ayer? Ayer, en la primera plana de ayer. Okay, sí. Una primera plana de ayer donde se destacaba este informe que me has traído aquí. Pero me lo diste en inglés. Es que es en inglés. Es en inglés. En el sí. Difícil. Sí. Deliberate Ignorance, the Systematic Failure of the Puerto Rico Police Reform. Háblanos, yo ya ojí el informe, me leí con mucho cuidado la nota del Nuevo Día. Háblanos primero del objetivo del informe y por qué es en inglés. Claro. Tenemos un resumen en español en nuestro lugar web en lo que lo traducimos al español, pero sí lo tuvimos que hacer en inglés porque lo hacemos en colaboración con el grupo Human Rights Data Analysis Group de San Francisco, California, que son un grupo de científicos de datos que nos dan asistencia técnica desde hace muchos años con estos datos, porque son miles y miles y miles y miles de páginas lo que nos da la policía. Y en fin, bueno, para facilitar la colaboración con ellos y pues lo hicimos en inglés, así que disculpen por eso. Pero lo vamos a traducir y tienen un resumen en español. Básicamente, siempre nos preguntan, ¿verdad? La reforma de la policía, la reforma es algo bien complejo. El monitor siempre hace un montón de informes cada 6 meses, pero como que uno los lee y no llegas a... Hay un montón de tasks que le llaman, ¿verdad? Sí, esa es la palabra que usan en son inglés. más de 200 criterios que el monitor tiene que evaluar, lo hace cada 6 meses, así de esa manera no puede detectar patrones. Él supervisa más bien como procesos, pero no sabíamos cómo podíamos determinar si la reforma había tenido o no un efecto en la calle, en el ejercicio policial de la policía. Refréscale la memoria a los radioescuchas y los que nos ven, ¿qué fue lo que provocó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos interviniera, que se llegara a un acuerdo obligado con el gobierno de Puerto Rico y que esto esté en las manos de un monitor y de un juez federal? O sea, ¿qué fue lo que se señaló, se identificó que andaba mal? Ese acuerdo se firmó hace 13 años, o sea que la reforma ya tiene 13 años, va a cumplir pronto los 13 años, y ese acuerdo se dio porque el gobierno federal, el Departamento de Justicia Federal, después de años de comunidades aquí en Puerto Rico afectadas por la violencia policial, haber denunciado y documentado, ¿verdad?, los abusos a los que habían sido sometidos por la policía, el Departamento Federal de Justicia presenta una demanda, ¿verdad?, contra la policía y el gobierno de Puerto Rico, y se llega finalmente a este acuerdo de reforma, pero los señalamientos de justicia, sus hallazgos, tanto de justicia federal como de la ACLU, eran, por ejemplo, pues el uso excesivo de la fuerza, el uso discriminatorio de la fuerza también, sobre todo racial,
Y también... habían de orientación sexual también, ¿no? Y habían en el policing de las mujeres, por ejemplo, víctimas de violencia de género y de agresiones sexuales, había preocupaciones serias sobre cómo se manejaban esos casos. También habían violaciones a la libertad de expresión, agresiones que se reportaban en las protestas. Era una serie de hallazgos bastante dramáticos que Justicia Federal encontró en su investigación, y por eso la policía y el gobierno de Puerto Rico entran en este acuerdo. Pero llevamos 13 años y pues nadie sabe qué efecto ha tenido esa reforma en el ejercicio policial en nuestro país. Como nosotros tenemos acceso a las bases, a las bases de datos, no, a los informes de uso de fuerza de la policía desde el año 2014 hasta, ¿verdad? Todos los años la policía nos entrega esos informes por decreto del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pues ya nosotros hemos ido construyendo una base de datos con la asistencia de nuestros compañeros de California, y nos hicimos 3 preguntas en esta investigación. 3 preguntas que entendemos que van al centro del problema, ¿no? Desde la perspectiva del uso de fuerza. Si ha habido desescalación del uso de fuerza en estos años, si se ha ido eliminando el discrimen racial en el uso de esa fuerza, y en tercer lugar, si se ha podido identificar y corregir las deficiencias en el uso de fuerza. Esas son las 3 preguntas de investigación. ¿Y qué encontraron? Y lo que encontramos fue que en las 3 preguntas, ¿verdad? Pues el fracaso es absoluto. Bueno, es muy deficiente lo que ha ocurrido. En el caso del uso de fuerza, no ha habido desescalación porque los usos de fuerza nivel 4, que son los más altos, se han mantenido estables, y los demás han aumentado todos. Bien la tabla, o sea, hay un aumento significativo. Han aumentado. Eso, para que estemos claros, eso no quiere decir que es uso ilegal de fuerza, no, pero choca unos aumentos como los que vi, puedes dar los detalles, con unos aumentos como los que vi cuando a la misma vez tienes menos policías. Exactamente, exacto. Tienes menos policías, lo que significa que si hay más usos de fuerza y menos policías, pues entonces estamos en una policía que es más pequeña pero más violenta. Utiliza más la fuerza. El nivel 4, uno de los mandatos era la desescalación de la fuerza, y el nivel 4 tendría que haberse reducido. Explícale lo que es el nivel 4. El nivel 4 es toda fuerza con el arma de fuego, disparos y también cualquier golpe por encima del cuello que puede ocasionar la muerte a una persona. Es el más serio de los 4 niveles de uso de fuerza. ¿Y ese se mantiene igual de alto que qué año estás comparando? ¿De qué año a qué año? Desde el 2016. Okay. O sea, y les dimos 2 años. Tenemos datos desde 2014, pero como ellos empiezan a documentar el uso de fuerza en el 2014, pues nosotros no estamos contando ni el 2014 ni el 2015, pensando que esos años, pues no queríamos usarlo porque probablemente ellos no estaban empezando también, estaban apenas empezando a documentarlo. Así que del 2016 al 2024. Lo segundo, que es el asunto del discrimen racial. Ese me llamó la atención porque, si me corrige si entendí mal, se supone que los informes identifiquen la raza de, no sé si la palabra es víctima o el intervenido. Uh-huh. Estoy en lo correcto. Se supone que digan, la otra persona era blanco, era negro, era, no sé si también diría así. Han cambiado las categorías ellos mismos a lo largo de los años, pero sí, se supone que lo documenten. Y entiendo que ustedes descubren que un número exagerado de esos informes no se dice cuál es la raza de la víctima. Exacto, eso es uno de los problemas, ¿verdad? Que en la mayoría de los informes, o en una gran proporción de ellos, por ejemplo, el comisionado dice, el día que sale la portada ayer, él dice, no, pero en el 2024 nosotros documentamos que hubo menos personas negras con usos de fuerza, ¿verdad? Que recibieron usos de fuerza que en el año anterior.
Bueno, en el 2024 ellos no reportaron la raza en el 59% de los informes, ¿verdad? Obviamente. Así que nosotros, ya esta es la tercera vez que hacemos el análisis racial del uso de fuerza con diferentes metodologías y que el hallazgo es el mismo. Ok, yo leí, o sea, ustedes concluyen, primero, eso ya es un dato que no puede negar la policía. 59% de los informes no dice No cuál es la tienen raza. Pero información. entonces de ahí... Y entonces cuando no tenemos esos datos es como si no hubiese un problema. Por eso, entonces, de ahí ustedes buscan una metodología para tratar de concluir de alguna forma o de qué raza podría haber sido la víctima. ¿Y qué fue lo que hicieron? En este Estuvo caso, interesante. en este caso, bueno, usamos, como hemos hecho en ocasiones anteriores, usamos los datos del censo. Y entonces miramos las comunidades donde ocurren estos usos de fuerza, porque eso sí lo tenemos, las direcciones. Hacemos con geolocalización, ¿verdad? Hacemos un análisis con esos datos del censo. En este caso se utilizó un método de concentración de los extremos, que eso es un método, ¿verdad?, particular que usan los epidemiólogos, donde buscan los barrios más pobres y más predominantemente blancos y los barrios donde más afrodescendencia hay reportada y donde más pobreza económica también hay. Y en ese caso, pues también los resultados son son muy dramáticos porque, ¿verdad? Por ejemplo, el asunto racial, más que el de clase, el de clase también es un factor, pero el racial, o sea, es como el riesgo del uso de fuerza en estos sectores racializados es como 114% más que el resto de los barrios, ¿no? Así que ese aspecto del asunto racial sigue siendo un problema extremo en la policía de Puerto Rico, no se ha corregido, y mientras la policía pues tampoco haga bien la documentación de la raza, pues tiene... es como decirnos, ¿verdad?, que ese problema no existe, porque si no hay datos, pues no podemos probar que haya ese sesgo racial que no se supone que exista y que solemos pensar que eso ocurre en Estados Unidos y no aquí, pero lo que una y otra vez estamos encontrando es que el aspecto de la raza es el más preponderante en todas las investigaciones que hemos hecho, que ya han sido 3 de este tipo. Entonces, la tercera interrogante que contestaron. La tercera es si ha podido identificar la policía los problemas, ¿verdad?, en el uso de fuerza y detectarlos y para poder, ¿verdad?, hacer algo al respecto. Y en efecto, las deficiencias, ¿verdad?, si las ha podido identificar. Y en ese, pues también vemos que, aunque ellos hacen unos informes de tendencias del uso de fuerza, que lo hacen cuando quieren, porque se supone que lo hagan todos los años, no lo hacen todos los años, por lo menos no lo han publicado todos los años, pero de vez en cuando lo hacen, y ahí se demuestra en esos informes que ha habido aumento en el uso de fuerza, pero no se identifican las deficiencias. Y, por ejemplo, una de las grandes deficiencias que nosotros sí pudimos encontrar con esos informes es que en el uso del taser hay 100 oficiales, y tienen nombre y apellido. Hay 100 oficiales dentro de la uniformada que utilizan el taser de una forma absolutamente excesiva, mucho más allá. O sea, oficiales con nombre y apellido. Sí, con nombre y apellido. Que utilizan el taser, o sea, por ejemplo, 12 veces. En vez de Happy Trigger, Happy Tracer. Sí. La normalidad es cualquiera que se aparta del número 2, que pasa del número 2, creo que la normalidad, ahora mismo no recuerdo si es el 1 o el 2, pero una vez o 2 veces pues está dentro del range normal en este periodo de estudio que es según la acción con el taser de cada individuo. Pero hay por lo menos 100 oficiales que están completamente alejados de lo que es el uso promedio de ese dispositivo y pues
que eso que lo conteste la policía, ¿verdad? Pero me parece que no, Bueno, ellos no han identificado esa deficiencia, por lo menos no en los informes de tendencias de uso de fuerza, y probablemente no han hecho absolutamente nada al respecto. Y aquí hay oficiales que han usado el taser 12 veces, 10 veces, 8 veces, 7 veces, 6 veces, y eso son anomalías. Son anomalías, pero anomalías con las que hay que lidiar. Ok, en la historia del Nuevo Día de ayer, el superintendente, pues ya le volvieron a poner el nombre de superintendente, pues trata de defender la reforma, pero a la misma vez dice que no ha visto el estudio. ¿Hay alguna comunicación con Joseph González, con alguien en la policía, con el monitor? Pues mira, no mucha, honestamente, aunque yo se lo voy a hacer llegar a Joseph González, como le he hecho llegar anteriores informes. No solo eso, le vamos a hacer llegar también los nombres completos de los oficiales que se publican aquí en una tabla, pero yo le voy a mandar los nombres completos de esos 100 oficiales. Y también se va a radicar, digamos, se va a presentar en el docket del caso federal de la reforma para que todas las partes pues tengan acceso al informe. ¿Cuál es el estatus del caso? Porque la gobernadora ha dicho que ella quiere que se cierre el caso. Y con la presidencia de Donald Trump hay una tendencia a mirar para el otro lado este tipo de situaciones de abuso de uso de fuerza. Ni hablar lo que está haciendo ICE. Pero ¿qué información tú tienes y qué tú percibes que pueda suceder? Bueno, sé que la gobernadora ha manifestado la intención de sacar a la policía ¿verdad? Del acuerdo de reforma. De ahí a que pueda hacerlo, pues la verdad es que no sé. Se supone que según el acuerdo, pues una vez la policía esté en cumplimiento por 2 años consecutivos, es que puede salir del acuerdo, pero realmente la policía lo que tiene es un 17% ahora mismo, según el monitor, ¿verdad? Que mide una serie de cosas que son bien burocráticas. Ellos no dicen que estaban en el 99 y pico %. No, eso es ellos. Espérate, ahora explícame esto. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Con cumplimiento cabal, ellos lo que tienen es un 17%. Ellos lo que dicen es que tienen un 80 y pico % es en cumplimiento parcial o no cumplimiento. Entonces, cuando vienes a ver realmente ese supuesto 87 que ellos anuncian que tienen, es como decir una D. Tienen como una D, ¿verdad? Y se explica, en el informe lo explicamos bien, pero de cumplimiento real lo que tienen es 17%, porque el cumplimiento parcial no pasas una reforma con un cumplimiento parcial. Así que ese cumplimiento... o sea que si no hay una intervención de Casablanca con una directriz al Departamento de Justicia Federal de olvídate, cierra eso, la reforma, o sea, la intervención del monitor y del Tribunal Federal toma todavía tiempo. Pues sí, pero la verdad es que como que es una cosa tan burocrática, un proceso, uno no sabe nada de ese monitor, ¿verdad? Más allá de leer sus informes cada 6 meses, que son sobre lo mismo, y adiestramientos y esto y lo otro, sí, pero a mí hemos leído más de 3,000 y pico de páginas de los informes del monitor y en ningún punto se menciona si se ha reducido o no el uso de fuerza ¿verdad? Basado en discriminación racial, por ejemplo. Ninguna de estas preguntas las responden las 3,000 y pico de páginas de los informes del monitor, y yo invito a la ciudadanía a que lea nuestro informe, que tiene 60 páginas y eso incluye muchas gráficas, y tiene 51 páginas. 51 páginas, y aquí va a poder hacer su evaluación, ¿verdad?, de lo que ha sido la reforma de la policía, y lo digo porque mucha gente me pregunta, y realmente es como un pantano, como un proceso tan estéril y tan burocrático que es difícil uno pasar juicio sobre si algo está ocurriendo allá adentro. De hecho, en la última vista a mí no me permitieron ir a presentar. En la última vista ante el tribunal. Sí, que no suelo pedir turno ni nada, pero esta vez como ya teníamos esta investigación, pues... Me río porque es que tu body language es una cosa... Bueno, porque eso no es lo mío. Pero el informe van a hacérselo llegar al tribunal. Sí, claro que sí, y en inglés como les gusta.
porque ellos me escribieron, le mandamos una carta al juez para que nos diera un turno y nos contestaron. Se la mandaste en español. Se la mandé en pero español. Chica, por amor a Dios. Bueno, pero es que con el PI hablábamos español ahí bueno, en todas las vistas. El PI era otra liga. Y me contestaron que ellos no pueden ni ver ese documento porque es en español. Pues, me hicieron llegar aquí, esto de verdad no estaba planificado. Esto me dicen que es de Telemundo hoy. Aparentemente es un incidente de hoy. Nadie lo va a poder ver, pero para que tú lo puedas ver aquí inmediatamente. No sé si lo conoces. De camino para acá lo Ahí, vi, ahí. pero no lo pude Y escuchar. entonces se mueve el carro y le disparan. Ay, Dios mío. No, pero eso lo acaba de aparentemente Sí. de Telemundo de hoy. Para describirle, se ven unos policías, no sé si son estatales o municipales. Se ve un letrero que dice Iglesia Unity. Es un carro pequeño blanco y se parece al incidente de allá de Ice en Minnesota. Ay, Dios El caballero mío. empieza a moverse, no sabemos lo que pasó, y igualito que en el de Minnesota, le disparan. No sé si hay herido, no sé nada, pero estoy seguro que ustedes van a recibir esto rapidito y empezar a mirarlo. Sí, sé que estaban viéndolo los muchachos de la oficina, porque sé que está en el chat, pero como estaba No, viniendo esto fue para tú, acá. tú llegando acá Pero me lo enviaron. sí, y yo no era que espero sabía que no tú venías. que no esté herida la persona, ¿verdad? Creo, Pero parecería definitivamente. parecería ser que no lo hirieron, pero sí le dispararon al carro. Sí, eso es Esto es un uso de fuerza. Definitivamente. Y eso, de momento, y no te quiero complicar la labor de ustedes, y los policías municipales, ¿hay alguien que esté de alguna forma No. evaluando sus gestiones? Porque aquí hay unas policías municipales grandes, Sí. en San Juan. Y algunos Y ellos no están sujetos a la reforma, y de hecho, y hay datos, hay estadísticas. nosotros no tenemos Por eso. mucho. Tenemos unos compañeros de Estados Unidos que están solicitando unos datos porque sobre las municipales, y les estamos dando la mano en eso. Las municipales, uno de los problemas que hay es que, por ejemplo, a los estatales, si salen en una regla 6, salen con causa para arresto, los tienen que expulsar de la policía de Puerto Rico, y muchas policías municipales contratan a esos policías que votan de la policía estatal. Así que ahí hay muchos problemas. Bueno, nos están sonando la musiquita. Nuevamente te felicito y a tu equipo en Kilómetro Cero, porque pues hacen una contribución importante a la discusión de estos temas. Y como siempre, me mantienes informado. Gracias. Son las 5:23. Regreso con la edición final del análisis del Clásico Mundial de Béisbol, que le ha costado un escaño a los estadistas, porque como Venezuela le ganó a Estados Unidos, Trump hoy le declaró Estado 51. Estoy exagerando, pero sí puso un post, y no voy a hablar con eso de Gabriel. Vamos a hablar del Clásico y del Premundial Femenino con Javier Gorbea. Eso es lo próximo, luego de la pausa. Los equipos, las estrellas y las expectativas del torneo. El Mundial de Béisbol se discute aquí, cubriendo todas las bases. Radio Isla 1320 presenta a Javier Gorbea. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 5:27. Quiero primero hacer una aclaración. Los miércoles yo tengo el panel con las muchachas de 3 y Contando. No es que no van a venir más, es que por complejidad de calendario de ellas lo vamos a hacer los jueves. Así que mañana tendremos de 5 a 5:25 más o menos el panel 3 y Contando. Bueno, aquí lo tengo para su última intervención. Ha sido una experiencia agradable. A mí me encanta el deporte, siempre juego en la misma posición, que es de fanático. Pero para hablar de los dos partidos de anoche y un poco la reflexión final, está aquí con nosotros nuevamente Javier Gorbea. Saludos, Javier. Saludos, Aníbal. Recordándole a todo el mundo que esta sección es presentada por su farmacia amiga, localizada en la avenida Las Américas B1 en Bairoa, con más de 40 años de servicio, gran recetario y productos naturales. Si estás por allá por el área de Cagua, dense la vueltita. Bueno, ¿por cuál de los dos juegos empezamos? Yo estuve cambiando de canales, gracias a Dios que existe ahora los control remoto. Así que tú decides por cuál empezamos. Vamos a empezar por Venezuela. Ok. Por Venezuela. Después quiero hacer una reflexión más grande del FIBA. Pero vamos a empezar por Venezuela. Yo creo que Venezuela fue, no porque no tuviera el equipo, sino porque no
no lo estaban considerando como favorito. Yo creo que Venezuela ha sido la sorpresa del torneo. Fue un juegazo. Yo creo que fue un juegazo. Estados Unidos no batió lo que se esperaba en los últimos juegos. Aún el juego con Italia, ellos empezaron abajo 8-0. Y eventualmente encontraron el bate y lo pusieron 8-6. Pero después contra la República Dominicana apenas hicieron 2 carreras de 2 peloteros que no son jonroneros. Y ayer apenas dieron 3 hits. 3 hits. Y uno de ellos es el de Harper. Sí, los jonrones. Pero tú esperarías que Schwarber, Broxton, George, que son jugadores de tanta exposición. Y vamos a hablar claro, y lo habíamos hablado, el torneo se hizo porque Estados Unidos ganara. Sí. El calendario, todo se hizo para... Exacto. Y sin embargo, Venezuela solamente perdió un juego, que fue el juego con República Dominicana, y acabó ganándose a Italia, a Japón y a Estados Unidos. Wow. O sea, tuvo un camino duro para llegar. Y 2 de esos juegos vinieron de atrás. En el juego de ayer, que ganaste 2-0, y cuando te empatan el juego en la octava entrada, uno pensaría que eso era ventaja Estados Unidos porque Estados Unidos tiene el mejor relevo. Y sin embargo, en la misma novena, ellos contestan para atrás. Y no olvidemos que Venezuela perdió su mejor jugador, a José Altuve. No le dieron el permiso para jugar. Que por lo menos en el juego anterior estaba en la grada. No sé si ayer estaba en la grada. Estaba allá. Sí. Él pidió un permiso y se lo otorgaron. Sí. Y él había dicho que si Venezuela llegaba a la semifinal, él iba a ir a... Ok. Digo, tú sabes de esto más que yo, pero esa última carrera del noveno, pues fue trabajada, o sea, un robo de base, o sea, fue... Mira, Venezuela hizo las cosas pequeñas. La primera carrera, Salvador Pérez estaba en segundo, hubo un wild pitch, y fue un wild pitch de esos que no fue tan lejos, y sin embargo adelantó a tercera, y anotó con un bombo de sacrificio. Y a diferencia de Dominicana, que cuando George le sacó el corredor, se puso un poco conservador, Venezuela decidió, nosotros vamos a ganar esto jugando nuestro estilo de... Y que nos maten en la raya. Y ese muchacho Suárez, que jugó el año pasado con Arizona y con Seattle, se ha convertido en una estrella. Ese muchacho dio 49 jonrones el año pasado, entre los dos equipos. Y ahora, ante el hecho de que no está Altuve, tú puedes argumentar que es el mejor pelotero que tuvo Venezuela en todo el torneo. Estuvo siempre en todos los momentos grandes. ¿Y el picheo de Venezuela te sorprendió? Me sorprendió mucho. Yo creo que muchos de esos jugadores jugaron en la Liga Invernal de Venezuela. Jugaron en la Liga Invernal y estaban en mejores condiciones que otros de los otros equipos. Cuando hubo la situación con Maduro y Venezuela paró el torneo, pero muchos de esos jugadores, no los grandes ligas, pero muchos de ellos se picharon en el torneo que hubo de la Liga de las Américas, que ellos ganaron y hicieron en Venezuela como para tratar de probar de que ellos hubieran podido montar la Liga de la Serie del Caribe. Así que muchos de ellos estaban en mejor condición y eso se probó en el terreno. Bueno, las nenas, las guerreras van para Berlín. Yo también estaba cambiando de canales, no empecé a ver el juego desde el principio y me fui en pánico porque en el momento que lo pongo estamos abajo como por 8 puntos y los narradores dicen llevamos que sé yo cuántos minutos sin anotar. Nueva Zelanda las metía todas, pero tú estabas allí, cuéntanos. Mira, el juego empezó 12-7 a favor de Puerto Rico. Y si algo ha tenido Puerto Rico problemas en el pasado, es que Puerto Rico tiene esos lapsos donde no mete la bola y tiene que depender de la defensa. Ayer eso no estaba pasando. El primer cuarto se acaba 21-2 y tú veías que había un poco de nerviosismo. Y entonces vino la primera jugada del segundo cuarto. Normalmente cuando tú acabas de terminar un cuarto, tú esperas 1 o 2 minutos en lo que pides un timeout. Porque acabas de hablar a las nenas. Vino la primera jugada, Puerto Rico hizo una jugada como desesperada. Ellas metieron un canasto y sacaron 11. Y Jenny Batista como que yo creo que sintió, esto se nos está yendo de las manos. Él pide un timeout, 23-12 adelante. Y entonces viene el bombazo de Pamela Rosado. Y una vez Pamela mete ese canasto, y lo hablaban varios periodistas, se sintió como aquella vez que Piculín Ortiz le dijo a Puerto Rico, démela a mí, que yo me voy a ganar a Canadá. Refrescale la memoria de ese juego. Eso fue para las Olimpiadas del 2004, que Puerto Rico, Piculín Ortiz, a los casi 40 años, hizo un quadruple double. Y estuvo bien cerca de hacer un quadruple double, rebotes, asistencia, y metió todos los puntos del mundo y prácticamente se ganó Canadá solo. En este caso, Pamela tuvo ayuda de Jackie Benítez.
Y yo quiero hacer un comentario sobre Jackie. Sí, pero primero, o sea, esos Vete 4 corridos de Pamela fue una cosa... Vete 4 corridos. No son consecutivos, ya mete 2, uno detrás de otro. Pero Jackie entra en ese, es verdad. en ese espacio. Y entre ellas 2 meten 7. Puerto Rico falla sus primeros 5 de 3. Y acaba la mitad de 15-7. Y en ese momento entra Jackie Benítez. Que el comentario que tiene que hacerle Jackie. Cuando Jackie empezó en la selección hace 6-7 años, lo que llamaba la atención era que tiro solo que ella tomaba, tiro que no fallaba. Parecía a Casiano y Ayuso en su apogeo. Los últimos 2 o 3 años, ella ha tenido muchos problemas y en los juegos grandes no había estado metiendo el triple. Y yo sé que había habido conversaciones internas de gente diciendo, mira, no le des la bola. No, o es hora de sacarla del equipo porque no está produciendo lo que hace. Y Jerry Batista había insistido, mira, no tenemos una tiradora como esa. Y eventualmente ella va a responder. Y ayer, una vez, Puerto Rico ganó la segunda mitad y el tercer quarter fue más o menos estuvo parejo como hasta mitad del quarter. Pero una vez Nueva Zelanda vio que el tren venía por encima, ya el tren no era controlable. Nueva Zelanda dominó el primer quarter, estuvo adelante en ese momento. Una vez Pamela se puso la capa de piculín, se acabó, y una vez Jackie vino, y eso abrió el juego. Después Trinidad Antonio y Mari tuvo buen juego, Arella Guirante. Tuvimos 5 jugadoras en doble figura. Llama la atención, el Mundial subió de 12 a 6 equipos. Y de los 4 equipos, Estados Unidos ganó el torneo clasificatorio, por eso no tenía que clasificar acá. Los 4 equipos que acabaron por encima de Puerto Rico en el AmeriCup, los 4 se eliminaron ayer. Wow. Canadá, Brasil, Argentina y Colombia. O sea que los únicos 2 equipos de América que van al Mundial son Puerto Rico y Estados Unidos. Eso es una noticia sumamente grande, primero porque por la tradición de equipos como Brasil y Canadá, y segundo porque al no añadir más equipos, le diste más. El problema que había en Europa era que siempre se quedaban equipos fuera porque los equipos de Europa son tan buenos que siempre en esos torneos se eliminaba más gente. Ahora entraron 8 europeos. O sea que el torneo de Berlín va a ser más duro todavía. Pero definitivamente el hecho de que Puerto Rico y Estados Unidos sean los 2 de América dice algo de cuanto a... Tercer mundial que las chicas cualifican, eso es histórico. Los últimos 10 años no ha habido en Puerto Rico un equipo que haya logrado los logros del equipo femenino. No lo hay. Las guerreras, las verdaderas magníficas, y no estoy ofendiendo a los chicos. Una última reflexión de ambas cosas. Mira, yo creo que el que se han llevado los torneos simultáneos, quizás le pudieron haber dado un par de días, pero creo que fue extraordinario que por 2 semanas corridas en el país se hablara de deporte, además de todo lo que estaba pasando, que era bastante. El hecho de que las nenas cumplieron en la misión y que en Puerto Rico, aún con un equipo con el que había dudas, hablábamos hoy con los muchachos de que ese juego con Panamá es un juego que todo el mundo va a recordar por muchos años. Y van a pasar 5 clásicos y la gente todavía te va a decir, vamos, yo estaba allí el día que le ganamos. Me bañaron de cerveza con el jorrón. Bueno, pues nada. Y número 1, va a haber mundial, porque cada vez que se acaba un mundial dicen que MLB o los dueños de los equipos no lo quieren acabar, que eso. Y creo que Puerto Rico se creció y se merece volver a ser sede. Yo creo que el World Baseball Classic se va a seguir llevando a cabo. Me parece que se tiene que trabajar con los seguros. Creo que se tiene que trabajar. Creo que este año también se va a hacer una concesión para que en el 2028 se le permita a los jugadores de Grandes Ligas jugar en las Olimpiadas, aunque Puerto Rico no va, que a Dominicana, Venezuela y Estados Unidos. Y eso podría crear una rivalidad que se extienda hasta el próximo clásico. Así que eso es algo en lo que hay que estar. Y me hace pensar eso, porque yo creo que si no hubieran jugado, si no lo fueran a hacer, no hubieran utilizado ese torneo como clasificatorio. Así que a mí me gustaría, antes de irme,
un último minuto, antes que nada, yo quiero agradecerle a Jonathan Lebrón y a Luis Herrero, quienes las últimas 2 semanas me permitieron estar con ellos en su programa. También le quiero agradecer a su farmacia amiga, que ha sido auspiciador y que de todo momento me dijeron, no, nosotros te banqueamos con todo lo que sea la cobertura del clásico. Al amigo Armando Valdés, yo conozco a Armando hace más de 25 años y siempre habíamos hablado de hacer un proyecto juntos y por diferentes razones nunca se había dado. Y a ti que oye, que tienes uno de los programas de más audiencia en Puerto Rico. Gracias. Y de los más respetados, y me has permitido por estas 2 semanas estar aquí. Muchas gracias, nos los disfrutamos los torneos y nos disfrutamos tu presencia y tus intervenciones. Nos veremos por ahí. Yo regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que nos estén escuchando, nos estén viendo en vivo, son las 5:45 de la tarde de hoy, miércoles, mitad de semana, miércoles 18 de marzo del 2025. Además de los deportes, ustedes saben que me gusta darle oportunidad aquí en Sobre la Mesa a eventos culturales, artísticos, y precisamente para hablar de una obra, no sé si la palabra es creativa, experimental, como uno la quiera llamar, que va a estar exhibiéndose a partir de mañana, va a estar presentándose, porque ese es el concepto correcto. Tengo aquí, si no me equivoco, a su escritora, a Isabel Ramos. Saludos, Isabel. Saludos, buenas tardes. Bueno, yo puedo decir que se trata de la obra Out of Stock, Sin Inventario, pero creo que tú eres la persona más adecuada para hablarnos de este proyecto. Pues Out of Stock Sin Inventario es una pieza de teatro experimental donde trabajamos desde la comedia negra, trabajamos con el tema de la escasez en Puerto Rico y de cómo se ha normalizado la crisis, cómo hay un estado donde el carecer de productos básicos es parte de nuestro diario vivir y es algo que ya se ha normalizado en nuestra rutina diaria. ¿Eso te lo inspiró la experiencia post-María o...? Pues ha sido acumulativo. Por una parte, no, yo creo que la idea me vino hace como 1 o 2 años que hubo una escasez de huevos. Ah, sí, esa la recuerdo. Habían asaltos por huevos, Sí. Hubo asaltos por huevos y por gallinas y el viejo refrán de los huevos se pusieron a peseta dejó de ser un refrán. Sí, eso por una parte, y por otra parte también debo decir que, porque la obra trata de 3 historias que convergen en un supermercado, y el supermercado pasa a ser la metáfora de la sociedad en la que vivimos, donde los productos están en venta, se compran, se venden, escasean. Y tengo que decir que también me inspiré mucho en una cadena de supermercados a la que visito con frecuencia. Y siempre iba y siempre decía, Dios mío, esto es un zoológico, yo algún día voy a escribir algo que tenga que ver con este supermercado, porque es que esto es una experiencia. Así que, pues, esas ideas fueron de alguna manera mezclándose en la cabeza y tomaron forma en esta pieza. ¿Cuál es tu experiencia como escritora? Un poco para ubicarnos. Bueno, yo soy la directora artística de Ágora Teatro y en el pasado... ¿Qué es la compañía que presenta la obra? Correcto, la casa productora. Ágora Teatro es una compañía que durante muchos años se distinguió por hacer teatro en espacios históricos. Y nosotros trabajamos en El Morro, hicimos Media Amurallada en El Morro, hicimos Laberinto de Zeus en el Museo de San Juan, hicimos Sueño de una Noche de Verano en el cuartel de Vallajá, luego hicimos recientemente Antígona Frente al Mar en el Arsenal de la Marina. Y pues precisamente por encontrarnos out of stock, sin inventario, pues hemos trasladado nuestro quehacer artístico a la sala experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce, porque producir en espacios históricos es costosísimo, es todo un montaje, una operación realmente compleja y ahora mismo con los tiempos que corren pues no ha sido viable. Así que hemos trasladado este montaje a la sala experimental del Centro de Bellas Artes. También este montaje cuenta con la particularidad de que no lo dirijo yo, lo dirige Cristian Nieves, que es otro miembro de la compañía. La pieza es dirigida por él y es una pieza multimedia que integra parte de la historia, se cuenta con video y parte se cuenta en vivo con los actores. Es una mezcla. Interesante. ¿Quiénes son los actores? Los actores son Modesto Lacén, Laura Isabel Cabrera,
Héctor Enríquez Rodríguez, Viviana Calderón, Brian Lebrón, Cristina Sesto, Diane Dolio y Giancarlo Silvagnoli. Como dije, la dirección está a cargo de Cristian Nieves y la música es de Javier Villar. Ok, y esto es desde mañana hasta el domingo. Correcto, estrenamos mañana 19, estamos 19, 20 y 21 a las 8 de la noche y 22 a las 4 de la tarde. Todo en la Sala Experimental de Bellas Artes. Que eso, para los que no conozcan, es la que está en el nivel de abajo, pues no le llaman el sótano. La entrada. En Santurce, estamos hablando de Bellas Artes de Santurce. Bellas Artes de Santurce. Sí, voy a aclarar porque ya hay varios Bellas Artes. Los boletos los puede conseguir ya sea en la boletería del Centro de Bellas Artes o en PR Ticket. En PR Ticket, que lo puedes buscar online, o si no, el 787-200-7110. Así mismo, muy bien. Bueno, pues nada, pues le deseamos el mayor de los éxitos. Desde el título me está curioso la mezcla de inglés con el español. Sí, porque en realidad, al final, la conclusión de este estudio, de este experimento teatral, pues la idea final es que no son los productos los que escasean, sino es ya nuestra energía, nuestra alma es la que está out of stock, la que se queda sin inventario, del desgaste de vivir en una sociedad que nos tiene en este eterno estado de crisis. Así que de ahí surge el título. Y básicamente la defines como una comedia, pero de humor negro. Es humor negro y es una pieza experimental, es de teatro experimental completamente. Bueno, pues nada, pues les deseamos el mayor de los éxitos. Gracias, muchísimas gracias por invitarnos. Muchas a la orden. Y con eso yo me despido por hoy. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana jueves, además de jueves de películas y streaming, donde veremos el box score de si Gabriela la pegó o no la pegó con sus pronósticos de los Óscares. Como les dije anteriormente, el panel 3 y contando se muda por ahora de los miércoles a los jueves. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320, el Front Office con Jesús Cruz. Que tengan todos muy buenas tardes. Radio Isla 1320. Información responsable, análisis profundo y la voz que conecta contigo.